Hola queridos, qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy martes 18 de marzo, estamos en nuestra serie El Camino a la Cruz, en la que estamos estudiando la última semana de Jesús en el Evangelio de Mateo para preparar nuestra mente, nuestro corazón, para lo que vamos a celebrar en unas semanas, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y estamos en el día lunes aún estudiando lo que Jesús hizo, porque enseñó muchas cosas, pasaron muchas cosas este día. Y Jesús está contando una serie de parábolas y enseñanzas muy dirigidas hacia los religiosos de su época, que no habían recibido a Jesús. Qué interesante. Los que dirigían al pueblo de Dios, los religiosos, los que se suponía tenían que ser los primeros en reconocer al Mesías, adorar al Mesías, son los que no lo recibieron, porque su religión se había convertido en una religión vacía, muerta, de hombres, de seres humanos, no en lo que Dios quería para su pueblo. Y entonces Jesús les empieza a contar una serie de parábolas bien intensas. Las estamos estudiando, continuamos estudiando hoy la que comenzamos ayer, la llamamos Hay de todo en la viña del Señor, se conoce como la parábola de los labradores malvados. Vamos a terminar de estudiarla, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este día que nos das, gracias porque tienes todos los días una palabra para nosotros, la recibimos Señor con mucha apertura de mente, corazón. Permítenos Señor obedecerte. En el nombre santo de Jesús, amén. Amén, queridos. Recordemos de qué va esta parábola de Jesús. Jesús contó que había un dueño de una viña. Y la viña representa el pueblo de Dios, el dueño representa a Dios. Y esto es algo que tenemos que grabarnos en nuestro corazón, en nuestra mente. Somos de Dios, mi querido hermano. Somos de Dios. No nos pertenecemos. No nos mandamos solos. Somos propiedad de Dios. Tenemos dueño. No estamos abandonados. Tenemos Padre. Dios es este dueño de la viña que la cuida, que la protege. Y bueno, la rentó a unos labradores. Y estos labradores, cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño envió mensajeros para cobrar su parte de la renta. Y aquellos labradores malvados mataron a los siervos, uno a uno. Mataron a los siervos del dueño. A uno lo golpearon, a otro lo apedrearon. Y después el dueño mandó a su propio hijo, diciendo, bueno, seguramente a mi hijo lo van a respetar. Y aquellos labradores malvados, todo lo contrario. Dijeron, ahí viene el hijo. Probablemente estaban especulando, ¿por qué mandó al hijo? A lo mejor ya murió el dueño. Y el heredero es este hijo. Si lo matamos, nos quedamos nosotros con la viña. Y lo mataron. Dice Jesús, la pregunta final. Vamos a leer a partir de ahí, versículo 40. El Evangelio de Mateo 21, capítulo 21, versículo 40 dice así. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con los labradores? Hará que estos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores, que le darán lo que corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Esto respondió la multitud. Jesús preguntó, ¿qué va a hacer el dueño con estos labradores? Pues va a asegurarse de que tengan un fin miserable y lo va a rentar a otros labradores. Muy bien, dice Jesús, versículo 42. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las palabras de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos y buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Los líderes religiosos, los sacerdotes y los fariseos también en este caso, al escuchar las palabras de Jesús, se dieron cuenta que hablaba de ellos. Y sí, Jesucristo está contando esta parábola y esos labradores malvados son los líderes religiosos, los que estudian la Biblia, los que dirigen el templo, los que dirigen los sacrificios. Son esos labradores malvados que cuando Dios mandó mensajeros, los rechazaron. Y por supuesto, Jesús se está refiriendo a que habían rechazado a Juan el Bautista y habían rechazado a sí mismo, a Jesús, al Mesías, al Hijo de Dios.
Esto es bastante grave, mis queridos hermanos. Y Jesús dice, así como el dueño de la viña, cuando esos labradores malvados finalmente sean desechados, le va a arrendar la viña a alguien más, a otro pueblo, dice Jesús, que produzca los frutos del reino. ¿A qué se refiere Jesús? Me parece que no cabe duda que se refiere a que ahora con Cristo Jesús ha comenzado una nueva era. Ha comenzado los últimos días, así le llaman la palabra. Y en estos últimos días, el pueblo de Dios no está definido por pasaporte, por de quién eres hijo. De hecho, nunca fue así. Ser del pueblo de Dios siempre tuvo que ver con fe. La viña de Dios no son aquellos que descienden de Abraham, aquellos que son judíos, aquellos que tienen sangre azul. El pueblo de Dios son aquellos, como dice este texto, un pueblo que produzca los frutos del reino. ¿Cuáles son los frutos del reino? Fe y arrepentimiento. ¿Cómo se vuelve uno parte del pueblo de Dios? Es muy sencillo, hermano. Con fe, con arrepentimiento, con volver a Dios, con creer en Él. El reino de Dios le fue quitado a esos labradores malvados que se creían pueblo de Dios, que se creían superiores a los demás, que habían convertido la fe en Dios en una religión de hombres, que se aprovechaban de su situación y que no recibieron el mensaje de Dios. Y dice Jesús, el reino no es de ustedes. El ser del pueblo de Dios, el reino de Dios no le pertenece a una religión, no le pertenece a un grupo de personas que porque son descendientes de tal o descendientes de no sé qué. No, le pertenece a aquellos que creen en Cristo Jesús. Y dice, y aquí es lo que me quiero concentrar por estos últimos minutos, Jesús cita un texto del Antiguo Testamento, un salmo. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos ha dejado maravillados. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. La piedra angular, mis queridos hermanos, en aquella época era una piedra muy importante para la fundación de un edificio. Era la piedra que sostenía todo el edificio. Es una manera en aquella época de hablar de algo que es lo más básico, lo más fundamental. Y Jesucristo dice, la piedra angular, la piedra que fue rechazada, se está refiriendo a Él, por supuesto. A mí me rechazaron, dice Jesús. Me rechazaron los líderes religiosos. Me rechazó mi propio pueblo. Pero esa piedra que ellos rechazaron es la piedra angular, la piedra de un edificio que Dios está construyendo. Su pueblo, su viña, su iglesia. Jesucristo es el fundamento de nuestra vida. Vamos a las enseñanzas, mis queridos hermanos. Tengo 3 enseñanzas para ustedes. Número 1, arrepiéntete, reconoce tus pecados y vuelve a Dios. Dice Jesús, la viña será dada a un pueblo que tenga frutos del reino. ¿Cuáles son esos frutos? Arrepentimiento y fe en Dios, volver a Dios. Mi amado hermano, no seas como los líderes religiosos. Este es nuestro peligro para nosotros los que creemos en Dios, para los que vamos a la iglesia, para los que nos podemos convertir en líderes religiosos como estos que Jesús está rechazando. Así, que no escuchan a Dios, que están enamorados de su religión, de sus rituales, de sus tradiciones, pero no de Dios. Arrepintámonos, mi querido hermano, reconozcamos nuestros pecados y volvamos a Él. Número 2, funda tu vida sobre la roca eterna que es Cristo. Me encanta esta idea de la piedra angular que es Jesús. ¿En dónde está fundada tu vida? ¿Cuál es tu piedra angular? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Qué cimientos sostienen las paredes de tu vida, mi amado hermano? Que sea Cristo y nada más que Cristo. Que Él sea el fundamento de tu vida. Los líderes religiosos habían fundado su vida en su religión, en su estatus, en sus rituales, en sus tradiciones. Tanto que ni reconocieron a Jesús. Eso nos puede pasar. Hay quienes fundan su vida en el dinero, en su apariencia física, en un deporte, en un hobby, en proyectos personales, en una carrera. Y no necesariamente eso está mal. El problema es que no puede ser la piedra angular de nuestra vida. Si hacemos de nuestra apariencia física, del dinero, de un hobby, nuestro fundamento que sostiene nuestra vida, esa casa se va a caer muy pronto. Nuestra vida debe estar fundada en la roca sólida que es Cristo Jesús. Funda en Él tu vida, mi querido hermano. Y número 3, recibe la gracia que te une al pueblo de Dios. Interesante que Jesús ha hablado recientemente y sigue hablando de que los líderes religiosos,
los más piadosos de todos, los que cumplían la ley, los que se esforzaban, los que se las daban de muy santos, esos estaban siendo desechados y al mismo tiempo estaban siendo incluidos en el pueblo de Dios los pecadores. Jesucristo dijo recién, prostitutas y publicanos van delante de ellos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se saben pecadores, cosa que los religiosos no reconocían, se creían perfectos. No, yo no necesito a Dios. No, yo, al contrario, Dios me necesita a mí, piensan algunos. ¿Quién lo va a adorar? ¿Quién va a hacer tantas buenas obras? No, mi amado hermano, la humildad de reconocer que somos pecadores, que necesitamos a Dios con todo nuestro corazón, necesitamos su perdón y su gracia, porque no somos perfectos, somos pecadores. Y cuando hacemos eso, nos unimos al pueblo de Dios, a ese edificio construido sobre esa piedra que también habían rechazado los religiosos, que es Cristo Jesús, y somos piedras vivas de este edificio, porque hemos sido salvados por la gracia de Dios. Así como las prostitutas y los publicanos, tú y yo también venimos del pecado, también venimos de la basura, donde quiera que hayamos estado. Pero Dios nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha purificado por su gracia, por su perdón, y nos ha hecho piedras vivas de este nuevo edificio, que es su pueblo, su viña, su iglesia. Arrepiéntete, reconoce tus pecados y vuelve a Dios. Funda tu vida sobre la roca eterna que es Cristo y recibe la gracia que te une al pueblo de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu gracia. Que Cristo Jesús sea nuestra roca eterna y que nuestra vida esté fundada en Él y nada más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.